Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Paola Rivero, especialista en adicciones y codependencia, una mujer que ha dedicado su vida a acompañar a otros a encontrar su voz después del silencio del dolor. A través de su modelo de counseling online, Paola brinda herramientas y recursos para ayudar a quienes repiten patrones que los vuelven vulnerables en relaciones con personas adictas o narcisistas. También trabaja con madres y padres de personas con adicciones, ofreciéndoles un espacio de comprensión, guía y esperanza. Desde su proyecto Buscando mi voz, Paola nos recuerda que si aprendemos a poner orden en medio del caos, la recuperación y la reconexión con uno mismo siempre son posibles. Bienvenida, Paola. Querida Valeria, déjame contarte algo. En tu vida habrá momentos en los que verás a personas que amas sufrir y tu corazón querrá correr a rescatarlas. Querrás hacer algo, arreglarlo todo, arreglarlos, curarles el alma. Pero quiero que recuerdes algo, por favor. No eres la salvadora de nadie. Te lo voy a repetir. No eres la salvadora de nadie. Ayudar es hermoso cuando nace del amor y la libertad, pero cuando te hace cargar con la vida de otro, deja de ser amor y empieza a doler. No viniste a este mundo a apagar incendios ajenos, sino a mantener viva tu propia llama. Habrá quienes necesiten caer para aprender a levantarse, y eso también es parte del amor. Respetar el camino del otro, incluso si duele verlo tropezar. Ser compasiva no es lo mismo que ser responsable del otro. Puedes acompañar sin perderte, amar sin rescatar, ofrecer tu mano sin quedarte vacía. Querida Valeria, cuida tu energía, tus emociones y tu paz. A veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejarlo encontrarse consigo mismo. Con todo mi corazón, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy estoy muy contenta de tener a la doctora Paola con nosotros. Bienvenida, Paola, gracias. Tu espacio. Gracias, Carla. ¡Feliz cumpleaños! Me acaba de decir que es su cumpleaños. Sí, mi cumpleaños, lo festejo contigo. Mira, qué honor de verdad. De verdad, muchas gracias. Y pues venimos a hablar de un tema que no tienes idea de cómo me lo piden, que es el tema de la codependencia. A ver, creo que hay muchos puntos de donde los podemos abordar, pero me interesaba sobre todo aclarar que no es solamente un tema que le sucede a las parejas, sino que es un patrón de conducta disfuncional que se da en cualquier sistema familiar, incluso a veces amistoso, ¿no? Sí. Que puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, en parejas, en fin, tiene como muchas vertientes. Sí. Y específicamente también, Paola, de este grupo que sé que ha ayudado a muchísimas personas, esposas, hijos, de familiares con alguna adicción, que es Al-Anon. Sé que el trabajo que se hace ahí es arduo, es reconocido, tiene décadas ya. Sí. Y creo que ha rescatado, no sé si la palabra sea rehabilitado o ayudado a tantas personas que se han vinculado, que han tenido algún tipo de relación o vínculo con una persona adicta. Entonces, sí. Pues mira, tengo 1000 ideas de por dónde empezar, pero primero quiero que me digas, ¿qué es Al-Anon? Al-Anon es un grupo de autoayuda. Surge de los primeros 12 pasos de autoayuda, los hicieron para los alcohólicos anónimos. Okay. En Estados Unidos, un señor que se llamaba Bill, okay. Y le dicen Bill W, así le dicen. Y otro señor que le dicen al Dr. Bob, y ellos junto con otros hombres empezaron a armar los 12 pasos. Las esposas de estos hombres se juntaban en la cocina de la casa de Bill W., los hombres en la sala y las señoras en la cocina. Wow. Y entonces empezaron a compartir como familia que estos 12 pasos podían también ayudarles a ellas. Okay. Porque estaban afectadas por la manera de beber de sus esposos. Okay. Y entonces así surge Al-Anon. Si te das cuenta, también tiene una doble A. Claro. Al-Anon, y es parte de la familia de los 12 pasos. Pero después de ellos hay muchísimas otras grupos de autoayuda que se basan en los 12 pasos de AA,
como codependientes anónimos, comedores compulsivos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, que utilizan la filosofía y los 12 pasos de AA. Ok, entonces están estrechamente unidos. Y dime una cosa, para yo ir a un grupo como Al-Anon, ¿tengo que tener a mi pareja o alguien cercano a mí ya en AA? ¿O no necesariamente tiene que haber un adicto en rehabilitación? ¿Puedo hacer yo mi propia rehabilitación, digamos? Puedes entrar en recuperación si tienes algún familiar, amigo, incluso tu jefe, que su manera de beber te afecta. Y puedes buscar ayuda en algún grupo de Al-Anon. ¿Y cuáles son estos 12 pasos, Paola? Los 12 pasos son una manera en que nos vamos acercando gradualmente a nosotros mismos. Cuando estamos en adicción, hay una no palabra, no dicción. Eso significa la palabra adicción. Eso significa la palabra adicción. Claro. Entonces, no nada más somos adictos los que consumen sustancias, sino también son adictos aquellos que dejan de hablar, dejan de comunicarse, dejan de conectar emocionalmente. Entonces, estos personas que conviven con un alcohólico o adicto, lo que pasa con estas personas es que empiezan a dejar de conectar consigo mismos para estar volcados, como decías en tu carta del inicio, en salvar, rescatar, estar con el otro y para que no muera o le pase algo por el consumo de sustancia. Claro. ¿Y cuánto toma este programa? Puedes entrar cuando sea, tiene una duración, no sé, ¿es de 1 año, es de 3, es de toda la vida? Mira, como es autoayuda, ellos te recomiendan que hagas los 12 pasos acompañada o acompañado de un padrino o madrina. Así le decimos en español. La palabra en inglés es sponsor. Ok. Entonces, es una persona que te acompaña a lo largo del proceso de recuperación. Okay. Y el proceso de recuperación, generalmente, para que hagas todos los pasos, hay guías en donde escribes y estás con esta persona, pero también tienes que ir a una junta 1 o 2 veces a la semana si perteneces a una de las hermandades de codependientes, ¿no? De Al-Anon. Sí. Y entonces vas y escuchas a los demás. Y lo que hace, creo yo, la sinergia al cambio, es comenzar a hablar. Okay. Porque cuando tenemos un alcohólico adicto en casa no hablamos. O sea, ni él ni nosotros. Ni él ni nosotros. Nosotros lo perseguimos. Okay. Y lo queremos controlar, y lo queremos salvar, y lo queremos cambiar como codependientes. Y ellos lo que hacen es exactamente lo contrario. Aislarse cada vez más, rechazarte, consumir cada vez más, esconderse para que ellos puedan seguir en su historia de consumo. Y entonces la familia hace perfectamente se juntan y el alcohólico queda en medio protegido por la codependencia de la familia. Y ahí él está protegido o ella está ahí protegida y el intento de cambio lo que va haciendo es que estas familias lo tengan en medio protegidísimo y no haya un cambio. Claro. Y nadie habla, porque aparte es algo vergonzoso. Las adicciones son estigmatizadas y entonces no se habla afuera. Se esconden, ¿no? Que nadie sepa que mi esposo, que mi hijo, que mi hija. Exactamente. Paola, antes de continuar, me gustaría, porque suelo hacer esta pregunta a mis invitados, preguntarte por qué te dedicas a lo que te dedicas, para que las personas te puedan conocer un poquito mejor. Siempre creo que, sobre todo en temas de ayuda, de ayudar a otros o de desarrollo personal, siempre hubo un momento en nuestras vidas en los que algo hizo clic o un fondo o algo se despertó y decidió tomar este camino. ¿Cuál fue ese camino para ti? Mira, yo soy hija de un alcohólico y gracias a que mi mamá buscó ayuda, conocimos mi familia y yo los grupos de Al-Anon. Okay. Yo fui a Al-Anon y de ahí decidí, pues por características mías, mi personalidad, la manera en que yo soy, estudiar psicología, y ya que terminé psicología me invitaron
a estudiar una especialidad en adicciones. Una amiga muy cercana de la familia que conocía el problema de mi papá. Okay. Y a partir de ahí empezó a hacer clic mi vida, me dio sentido y encontré que podía ayudar a esas mamás que no fueron como mi mamá, ¿no? Que sí buscaron ayuda, sino a todas esas personas que no tienen ayuda, porque como es un tema muy estigmatizado, hay muy poca información, Carla. Entonces de ahí empecé a buscar maneras de conectar y lo primero que hacía yo era dedicarme a los adictos, porque la especialidad que estudié es en adicciones. Okay. Y después empecé a ver que las familias como yo no tenían información. ¿Y estudiaste psicología pensando en que te ibas a dedicar a esto o fue hasta después que te invitaron y tú no, como que no, un poco no se te había ocurrido? Mira, estudié psicología porque no entendía qué pasaba en mi casa. Quería entender. O sea, sí estaba ese motor. Sí estaba. Sí estaba, claro. Y la codependencia propia de una hija de un padre alcohólico es, pues vamos a ver si lo podemos ayudar a que deje de beber. Entonces, también la especialidad era hacia allá y había mucha motivación. De entrada yo sabía, porque ya había estado en los grupos de autoayuda, que no iba a poder salvar a mi papá, pero quería entender. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Claro. Y, por ejemplo, aquí estuvo una persona a la que quiero mucho, justo hablando de un poco de su infancia, con un padre con alcoholismo, me parece, y ¿qué tan común crees que sea y qué tanta predisposición de los niños hay? No sé si haya cierta sensibilidad para adoptar ese papel como de los mini adultos, estos niños, como que se les pone una responsabilidad que está puesta, pero sí creo que hay un factor de que hay personalidades que ya están listas para ir al rescate, ¿no? Es que ven a una mamá a lo mejor desde antes como muy desprotegida, que tienen esta sensibilidad para ir a rescatar, contrario a otros que a lo mejor pueden tomar un papel más de rebeldía o de enojo y me voy de la casa, ¿no? Sino que toma esto. Para ti, ¿sí fuiste una persona que desde el inicio sintió esa necesidad de salvar a tus adultos? Sí. Yo soy la hija mayor, entonces también por orden de aparición en la historia familiar, me tocó ver muchas más cosas. Tengo una hermana 4 años menor. Okay. Veía más, me daba cuenta de muchas cosas desde muy chica, muy sensible. Yo siempre fui muy sensible, hacía muchísimas preguntas y tuve la gran fortuna de que mis abuelos, los papás de mi mamá, siempre estuvieron contestando preguntas. Okay. Entonces, yo pude, digamos que tener figuras de apoyo que me contestaban preguntas de manera amorosa sin darme demasiada información. Pero yo siempre necesitaba ayudar a mi mamá. Me volví una hija parental, así se le llama, ¿no? A las niñas que crecemos demasiado rápido, somos unas pequeñas adultas, ¿no? Ahí en nuestra casa chiquitas, que incluso nos cuentan cosas que no deberíamos enterarnos, vemos cosas que no deberíamos, yo hablaba con mi papá y le decía y me lo permitían, ¿no? Que ahora lo analizo y digo, eso nunca debió de haber sucedido, ¿no? Claro. Yo nunca me debí de haber involucrado ahí. Pero sí, es esto que estabas diciendo, Carla, que estas mamás no están no saben cómo enfrentarlo. Yo creo que están muy infantilizadas también. Uy, sí. ¿No? En su como cierta inmadurez emocional. Mucha, sí. Okay. ¿Y así sí. tú percibías a tu mamá? La percibía como perdida frente a mi papá, desorientada, Okay. como no sabiendo, sufriendo mucho, Claro. con mucha tristeza. Mi mamá fue muy triste cuando yo crecía, pero era una mamá como comprometida con mi hermana y conmigo, ¿no? Como que todo funcionaba muy perfectamente, que eso pasa mucho en las familias de los alcohólicos, todo para afuera es muy perfectamente, pero en el interior siempre está como, yo le llamo como una sombra que está siempre ahí acechando a la familia. De repente tu papá puede ser súper funcional y tipazo, mi papá es un hombre extraordinario, pero cuando entra la bebida a juego es
tremendamente, es un monstruo. Entonces, siempre está ese miedo a que las cosas se rompan. Yo creo que mantiene a los niños y bueno, a todos alrededor como un estado de hipervigilancia, ¿no? Exactamente. Que sigue como un entorno muy inestable, impredecible, que eso justo trunca, yo creo que esa evolución y desarrollo natural de la madurez pues de los niños y de alguna manera pues de una madre, aunque sea adulta, pues también te estanca porque no te permite verte a ti y pensar en tus cosas, ser autónoma, emocional, financiera, o sea, no sé, ¿no? De tantas maneras. Muchas cosas pasan, sí. A ver, si me pudieras describir entonces desde tu punto de vista y como tú lo defines, ¿qué es la codependencia? La codependencia es cuando hablamos de personas que viven con un adicto o con un alcohólico, la codependencia es algo que se desarrolla por amor a esa persona. Okay. Yo lo quiero salvar, yo lo quiero rescatar, lo quiero cuidar. Y comienza a ser un enredo tremendo, porque la persona adicta no quiere ser rescatada. Y entonces la persona codependiente depende de su humor, de su presencia, de que esté bien para poder esta persona codependiente estar bien. Entonces, por eso es dependiente de. Okay. Se le llaman también coadictos. Okay. A los que se vinculan únicamente con adictos. Pero la codependencia no nada más es adictos. Yo puedo ir generando patrones codependientes desde muy pequeña porque fui sobreexigida o sobreexigido. No fui visto con amor, sino fui visto con condicionamientos. Okay. Entonces, todos los debería ser nos llevan a estarnos fijando mucho, llegar a algo que el que está fuera de mí me apruebe, me diga que sí. Okay. Entonces, soy dependiente más de lo que me dicen fuera que de mí. Wow. Que de mí misma, de lo que yo soy. Entonces dependo de que esta persona me diga, ¿estás bien? ¿Eres valiosa? ¿Eres importante? Para yo sentirme así. Entonces se vuelve como algo que siempre voy a estar persiguiendo. Siempre estamos persiguiendo eso. Entonces hay ahora una gran dificultad porque los chicos de generaciones que están llegando, pues la generación de chicos que tienen 20, 30, ¿no? Un poco más, están generando muchos patrones o de codependencia o de extremo narcisismo. Okay. Yo soy más importante. Y entonces hay una gran necesidad y se hace cuenta, pegan perfectamente como pareja. Claro. Hacen match perfecto. Perfecto, o sea, por el tipo de educación. Si te das cuenta, en redes sociales hay muchísimo sobre narcisismo y abuso, violencia, gaslighting, porque es algo realmente muy, muy común. También hay otras personas codependientes que no son codependientes, que crecieron sanamente en su casa, pero que se encuentran con estas personalidades. Narcisistas. Narcisistas, y comienza a haber bombas de amor, ¿no? Que le llaman Bob Love, entonces le avientan el amor y luego les dejan de hablar, las maltratan o los maltratan y otra vez Bob Loving y ahí están y otra vez se Sí, es como muy intermitente, lo cual te mantiene muy enganchado, ¿no? Exactamente, como un alcohólico. A veces estás, a veces no estás. Eres ambivalente. Exacto. Todo el tiempo. Y dime una cosa, para yo ser codependiente, ¿el otro tiene que tener algún tipo necesariamente o de adicción, o sea, enfermo de alguna manera? Sí, generalmente así, teóricamente así lo ponemos. Okay. Tiene que haber alguien a quien cuidar o a quien rescatar. Ok. Siempre. ¿Puede ser un enfermo? Un enfermo de cáncer, un enfermo de un viejito que tengas que cuidar, sí, puede ser. Puedes generar codependencia. Puedes generar codependencia en cualquier momento de tu vida. Ok. Si te desconectas de ti. Claro. El punto es ese, cuando te dejas de ver. Exactamente. Cuando te pierdes de vista
Y a ver, dime una cosa, entonces de alguna manera el yo estar volcada en el otro, sobre todo si ponemos este ejemplo del alcohólico, ¿cuál sería, digamos, la ganancia secundaria? Porque si estamos hablando de una dependencia y que no estoy rechazando eso de inmediato que estoy viendo, a ver, no sé, si golpea a los niños es un desorden, maldice, a lo mejor me maltrata, como que natural pensaríamos, porque creo que existe ese error de pensarlo, no, pues déjalo y ya, ¿no? O sea, es como, pues si estás viendo, pues vete, ¿no? ¿Qué estoy obteniendo? ¿Por qué me mantengo ahí y no me puedo ir? No me puedo ir porque hay un enganche con el salvar. Ok. Yo no me puedo ir porque ¿cómo lo voy a dejar solo? Me necesita o sola me necesita. Uh-huh. No me puedo ir porque ese es el primer enganche, me necesita el otro. Uh-huh. Sí. Ese es a lo mejor podríamos decir el más fácil de soltar. Me van a decir, no es cierto, ¿cómo crees? ¿No? Pero sí, puede ser más fácil. Pero el más difícil de soltar es en donde la persona que está con un adicto o un alcohólico es esta persona que no está lista para estar consigo misma. El codependiente. El codependiente. Ok. O sea, estuve tanto tiempo con él o con ella que ya no sé quién soy. Ok. Entonces yo soy en función a lo que a estar con él o con ella. O sea, yo me defino, mi identidad está basada en ser esa salvadora. Exactamente. Ay, qué fuerte. Entonces tengo que aprender en un proceso de recuperación, por eso se llama recuperación, porque me recupero a mí misma. Tengo que recuperarme. ¿Y recuperar qué? A ti, tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué quieres tú? Y cuando hacemos estas preguntas en los espacios de psicoterapia a las personas codependientes, dicen, no tengo idea. Y lloran, no sé quién soy. Qué terrible. Soy la mamá de este chico alcohólico, adicto. Soy la esposa de, soy el hermano, la hermana. Soy el papá de este muchacho, pero ya no sé quién soy. Como que consumió tanto a la familia, a la pareja, que se va desdibujando todo lo demás. Se desdibuja la identidad de la persona codependiente. Y el protagonista, pues es la enfermedad, ni siquiera el alcohólico. O sea, bueno, un poco sí, pero pues es la enfermedad. Pero fíjate, Carla, dijiste algo súper importante. Ni siquiera es la persona, no, el sí. alcohólico no. Uh-huh. Es la enfermedad. Sí. La disfuncionalidad que provoca la enfermedad. Y todos juegan un rol. O sea, a ver, platícame esos roles. El alcohólico juega el rol del problema. Sí. Pero los demás... De lo que está mal. De aquí. lo que está mal. ¿No? Okay. Chivo expiatorio, uh-huh. El culpable, el enfermo. El malo. El borracho, el inútil, cualquier rebelde, etiqueta que le... Todas las etiquetas. Okay. Él cumple con esa función y tiene ese rol. Las mamás casi siempre son las que rescatan. Okay. Los papás casi siempre son los que, y muy claramente se dan cuenta de que no está bien las cosas. O sea, si el enfermo es el hijo, digamos. Si el enfermo es el hijo. Ajá. El enfermo es el hijo, se dan cuenta, no están bien las cosas. Lo nombran, pero las señoras, las mamás, están tan asustadas que no lo ven. Y entonces tienen muchos problemas entre papá y mamá. Ok. Si es, por ejemplo, mi esposo, y soy codependiente de mi esposo porque mi esposo es el adicto, es mucho más difícil que alguien más se entere. Entonces lo voy viviendo muy sola. Y lo que va pasando es que dejo de hablar, dejo de confiar en las personas y mis emociones se empiezan a distorsionar. Entonces dejo de sentir. Es como te desconectas de tus emociones. Te desconectas. Porque ya no tienen ni pies ni cabeza, no hay orden. No hay orden. No se pueden digerir. ¿Qué voy a digerir? Exacto. ¿El miedo o qué dijeron, no? Porque a la vez hay amor. Ay, qué importante eso. Exactamente. Sí hay amor. Sí hay amor.
Y ellos también, los alcohólicos y los adictos, son seres humanos maravillosos. Lo que pasa es que están queriendo escapar de su propio dolor con la droga. Entonces, cuando aparece el ser humano maravilloso, dices, claro, aquí estás, aquí, esto es lo que necesitamos, pero entra la enfermedad, entra el consumo, entra la compulsión y todo se distorsiona y se desajusta. Me acuerdo cuando estaba estudiando algo ahorita se me vino a la mente el triángulo. Ajá. Del rescatador, Ajá. pero la víctima. A ver, ¿me puedes explicar un poquito triángulo eso? El triángulo El que persigue. es en la base del triángulo está, incluso tengo una imagen ahí en el libro. No en el libro, en mis redes sociales. Ándale. Ok. En la base del triángulo, gracias. En la base del triángulo, el adicto está acá. Arriba, en la punta. Y acá está el coda y el otro coda o el papá. Entonces todos están en un triángulo en función a él. Okay. Y acá está el dolor. En la base está el dolor. En la base está el dolor. Y a los extremos de ese triángulo están los papás, digamos. Los padres sí son padres. Si es la esposa, sí. Acá está la familia. Ok, la esposa y la familia. Okay. Entonces, el adicto está en la punta. Y el dolor, en realidad lo sienten mucho más la familia. Ellos sí lo están, porque no están anestesiados. Y el adicto no. El adicto no está anestesiado, siente menos dolor. La familia es la que realmente está en dolor. Y toda la atención está puesta aquí. Y todo va hacia arriba. Todo va hacia él. Para evitarle también el dolor. Ok. A ver, no quiero que suene insensible. Sí. ¿Hay arrogancia en la persona codependiente? Sí, claro. ¿Sí? Sí, muchísima. Como que pienso en el tema del ego, como... A ver, ¿me puedes explicar un Fíjate, poquito? Existe una soberbia. Okay. Yo soy la que sabe o el que sabe que te conviene. Yo soy la que te rescata y por lo tanto tú tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy la que sabe. Igual en las esposas o en los esposos. Tú eres el enfermo, tú eres el que estás mal. Nosotros o yo estoy bien, yo no tengo nada. Tú eres el loco. Entonces entran en un lugar, los codependientes pueden entrar en un lugar de rescatadores omnipotentes. Lo pueden todo, lo saben todo, y los adictos están vistos para abajo. Muy para abajo. Y también puede ser que no solo ocupen el rol Salvador del que sufre, sino justo el que está perpetuando de una manera no violenta abiertamente, digo, quizás también, pero como también minando la autoestima del que está abajo, como siempre es la misma. Sí. O sea, no se aprovechan, a ver, no creo que sea consciente, ¿no? Pero como de esa condición sí. tan tremenda y tan inconveniente y tan castigable o tan mal vista para posicionarse como seres superiores. Como ves, yo me hago cargo de la casa, yo me hago cargo de los hijos, yo me hago cargo de NN tal, mientras tú y te vas, o sea, como que sí existe esa parte entonces soberbia. Sí, muy soberbia. Y esta parte soberbia también puede ir desde la victimización. Okay. Yo soy la que más sufre. Yo soy la víctima. Y entonces me coloco en un lugar todo el tiempo de víctima. Ok, ¿cómo se ve si yo me coloco en la víctima? Cuando yo soy víctima, no tengo responsabilidad de nada. Okay. El único responsable es el que me hace algo. Muy bien. Tú eres el responsable de que yo sufra. Tú eres el que me estás haciendo esto. Okay. Y entonces, salir de la identidad de víctima es algo que también se tiene que decidir. Así como el alcohólico tiene que decidir dejar de consumir. Sí, claro. La víctima, o sea, los codependientes, tenemos que decidir dejar de ser víctimas.
Ok. Y es ahí donde tienes que aprender a poner límites, aprender a salir del papel de la enfermedad. O sea, tú enfermo no me haces nada. Yo permito, sin límites, Claro. que tú actúes así. Cuando yo te empiezo a poner límites, entonces las cosas, las dinámicas cambian y ya no les gusta. Porque dejo de tener cierto poder sobre el otro. Claro, por supuesto. Y otra vez volvemos a la parte de la validación. Entonces, si no soy la que cuida, la que es mejor que el enfermo, entonces no soy. Exacto. Porque sí, pues creo que también ahorita hablando de las ganancias secundarias, digamos, si no es un tema totalmente escondido y, digamos, lo puedo platicar entre mis amigas, pues la ganancia secundaria un poco es, mira tú tan buena, yo no sé cómo aguantas, mira, hay un lugar en el cielo para ti. O sea, Sí, como claro. todas estas cosas que decimos Claro. y creo que también como mujeres históricamente nos ha validado el sufrimiento, Muchísimo. ¿no? El aguante, ¿no? Es tu cruz, cárgala. Eso. Y también una parte interesante de permanecer en el lugar de víctima es que yo no me responsabilizo de nada y todo es tu culpa. Todo lo que pasa mal es tu culpa. Tú eres el culpable de que todo no suceda bien. Entonces, cuando algo sale mal, no es mi culpa. Okay. Cuando los niños no están pudiendo con el cole, no es mi culpa. Qué fuerte. ¿Y cómo eso le afecta al adicto? ¿Cómo eso lo sigue manteniendo adicto? Digo, a ver, tampoco es la responsable de que esté adicto, pero ¿cómo eso contribuye a que siga en ese lugar? Fíjate, ¿qué pasa con el adicto? Qué interesante pregunta. El adicto está cómodo en su lugar de consumo. Pero para yo poder seguir consumiendo como adicto, me tengo que contar una historia que justifique seguir consumiendo. Ok. Si tú todo el tiempo lo estás culpabilizando, se va a sentir muy culpable, se va a enojar, te va a... ¿no? Punch. Sí. Se Y va a ir sentir muy consumir. mal y se va a ir a consumir. Y entonces otra víctima. Otra vez, círculo perfecto de disfunción, pues, de familiar, disfunción de codependencia. exactamente, Ok. de disfunción y de enfermedad, porque entonces incluso hay historias de personas que dicen yo lo provoco para que se enoje. Sí. Y Lo entonces dicen. ya cuando empiezan a Trabajar. sanar, Ok. se dan cuenta, lo estoy provocando para que se enoje. ¿Qué gano yo con su enojo? Que se sienta culpable. Ok. Y hay algo, pues, que suena muy difícil, pero que también ahí las familias entramos. ¿Qué ganamos nosotros cuando el adicto consume? Que no se vaya, que se quede, que esté ahí, que se sienta siempre culpable. Y entonces así lo controlo, así lo tengo aquí conmigo. Y si es tu hijo, no crece, no se va, no está. Y si es tu esposo, pues tampoco se va. Y tampoco ve que tú no estás tan bien como... No se da cuenta de lo mal que puedes estar tú. No quiero decir la palabra, pero como de verdad esto es una enfermedad como del colectivo, del sistema familiar. Sí, totalmente. Todos obtienen algo, no hay un solo victimario, no hay un solo culpable, todos contribuyen. Wow. ¿Y cómo sería la manera correcta, digamos, la ideal de cuando se presenta una adicción en mi casa? He escuchado ambos casos de parejas o madres también que han visto de cómo se empezó a enganchar o su hijo o su esposo, híjole, pues ya esas tomadas de 2 veces al mes, pues ya eran 1 vez a la semana, y vieron el proceso en el que se fue enganchando, porque entonces se combinó con que se le murió la mamá o que lo despidieron del trabajo y las cosas empeoraron. Pero como dices, pues como no siempre fue así, yo sé quién es un buen hombre y es bla, bla. O viceversa, ¿no? También es menos común, ¿no? Voy a hacerme un paréntesis. Siempre decimos como el hombre el adicto, pero también hay mujeres adictas. Sí. Pero cada vez más. Cada vez más. Cada vez más mujeres. Ok. Entonces,
Y el otro caso en el que era un secreto total, ¿no? Como luego puede suceder con los jugadores, con los que apuestan. Sí, con los ludópatas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? De repente me entero de una deuda. Me habló un amigo que me pidió prestado 2 millones de pesos. ¿De qué me estás hablando? Y es un sopetón y es algo como muy de golpe, ¿no? Que ahí, y tú también me corregirás, siento que puede ser algo también, bueno, los casos que de pronto he visto, ha sido más fácil para la persona desvincularse porque no hubo la intermitencia. Fue el madrazo de esto es otra persona, no sé, te vas de la casa. O sea, es como muy rápido el yo no quiero esta persona aquí, no sé con quién estoy casada, bla, 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 ¿no? ¿Te refieres a los ludópatas? Sí, a los ludópatas, sí, a los que son adictos al juego, a apostar. Sí, ¿no? sí. Que ver a la persona poco a poco desgastarse porque hay intermitencia, porque sí, bueno, ya este fin no, y de repente te lo cumplió, dijo, mira, y si pasamos en familia, entonces sí hay, pero no hay. En tu caso, ¿cómo crees que sería? O sea, ¿cómo es ese proceso y de cuál dirías que es más fácil trabajarlo, si es que se puede, no sé, de una manera más suave? Mira, cuando hay alcoholismo, que cada vez hay menos alcohólicos, hemos de decirlo, ¿En porque serio? cada vez van mezclando más con otras drogas. O sea, entonces más drogadicción. Más adicción que alcoholismo. Hay cada vez menos alcohólicos puros. Wow, claro. Cada vez hay más adictos que beben y que tienen, pero por ejemplo, marihuana o coca y alcohol o cristal y alcohol, empieza a haber mucha gente. ¿Qué pasa cuando hay otro tipo de drogas que no es alcohol? Sucede mucho más rápido el proceso. Le decimos la carrera del alcohólico, o sea, es larga. Okay. Comienza así como tú dices, ¿no? Poco a poco. Entonces, como que la familia va creciendo con eso. Sí. Y se va habituando a eso y es más fácil correcto, es lo que quería decir. Que todos como que lo vayan cuidando y sí, mi papá es medio borrachín, pero no. Y ya cuando se vuelve un problema es porque ya pasaron muchos años y saben manejarlo, entre comillas. Sí. Pero cuando es una adicción es mucho más rápido. Son 1 o 2 años, que son, por ejemplo, parejas nuevas que se acaban de casar. Sí. Y en 1 o 2 años con la presión de la nueva vida y del trabajo, se van a vivir al extranjero o empiezan a consumir uno de ellos alguna sustancia que lo mantenga tranquilo o lo mantenga pila. Sí. Y entonces el cambio es notorísimo. Pero como hay amor, empiezan a querer buscar ayuda, pero la persona adicta no está disponible para la ayuda. Es que es eso. Y entonces las esposas dicen, pero es que estás consumiendo, necesitas ayuda, esto, lo otro, y ellos no quieren. Ellos no ven el problema. Ellos no ven el problema, No. Pero sobre todo, Carla, lo que pasa es que para ellos es una solución a su problema. Uy. Entonces para ¿cómo ellos les vas a quitar eso? Para ellos no hay problema. En realidad es una solución al problema. O sea, el problema es otro. El problema es algo interno que esa droga o ese consumo de alcohol les resuelve. Entonces, cuando tú les dices, oye, para de consumir, ese es un problema, te dicen, estás loca. Claro. El problema lo tienes tú. Ay, qué fuerte, Paula. Claro, hace todo el sentido. El problema lo tienes tú. Y la otra dice, ¿cómo que lo tengo yo? Lo tienes tú, tu manera de beber, de consumir, mira cómo te pones, ¿no? Y él dice, sí me pongo así, pero me está resolviendo otras cosas. Mucho más fuertes. Más importantes para él, para la adicta. Importantes para él que eso. Ok, y ahorita creo que me desvié, pero tengo demasiadas ideas en mi cabeza. Pero en esto que te digo, a ver, ¿qué sería entonces lo correcto? Es que se me hace bien difícil cuando va creciendo poco a poquito. Pero ¿qué sería lo correcto? O sea, en el momento que yo como pareja es que bueno, primero vamos a abordar pareja, después hijo, porque el hijo me parece que es también otra cosa de las que surgen muchas dudas, porque ¿cómo? A mi hijo de 14 años, o sea, que lo dejo, o sea, ¿qué voy a hacer, no? No. Pero a ver, si estamos hablando de la pareja y empieza poco a poco,
o sea, yo tendría que irme, o sea, ¿cuál es lo correcto para no cada vez ir desarrollando más codependencia, más y que cada vez me siga desdibujando más, menos autoestima, más disfunción, más enfermedad, más adicción y coadicción? ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto... O lo ideal, no me bueno, gusta correcto. Lo ideal es que aprendas. Ok. ¿De qué trata la enfermedad que él tiene? ¿Qué es lo que le pasa a él? Ok. ¿Qué te pasa a ti con él o con ella? Y que seas radicalmente realista. Ok. Las cosas son así. O sea, que enfrentes la realidad tal cual es. Esto es lo que le pasa, esto es lo que me pasa. Yo puedo y me comprometo a ABC sabiendo que probablemente él, o sea, yo me comprometo a cambiar, a no solapar, a no estarlo persiguiendo. Aprendo a ser su esposa. Aprendo a ser esposa de un alcohólico. Y entonces, ya que aprendí, voy a esperar lo mejor, que es que él, en este sistema que ya no va a funcionar para él, para que él siga bebiendo o consumiendo, él logre cambiar, él logre decidir dejar de consumir y buscar ayuda. Pero el error entonces es volcarme acá. O sea, yo lo que tengo que hacer, si no estamos hablando de ya, lo tienes que dejar, lo tienes que correr a la casa, es dentro de nada más seguir mi camino. No hacer de su enfermedad mi vida. Exactamente. Ni estar pendiente y a ver si este fin, y esperando el viernes a ver si este fin sí se va a ir. Ese es el error. Abandonarnos para darle vida a esta nueva presencia que tenemos aquí, que nos altera a todos. Exactamente. Entonces, la mejor manera de ayudar a la persona adicta es ocupándome de mí. Me ocupo de mí y entonces empiezo a aprender que la enfermedad no es mía. Yo no la puedo controlar, yo no la puedo curar, yo no voy a cambiar nada, yo no la causo. Yo no la causo. Yo no la causo, entonces tengo que dejarle su responsabilidad a él. Okay. O a ella. Y entonces hacerme cargo de lo que a mí me toca en esta relación. Y es ahí cuando no soy víctima. Soy una persona responsable. Y cuando algo no me parece, lo digo. Y lo dificilísimo, suena padrísimo así como te lo estoy diciendo. Sí. Lo muy difícil es que cuando yo empiezo a querer hablar con él como es una adicción, sí, él no va a querer. Y ahí es cuando tienen que tomar una decisión ellas, las parejas. Decir, a ver, esto es lo que hay. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, cariño, esto es lo que hay. No va a ser diferente. No vamos a esperarnos dentro de 10 años a ver si cambio. Tienes que decidir ahorita que esto es lo que hay. Con esto tú puedes o prefieres no. Y construimos la salida. Quiero esperarme, quiero construir algo, casi todo mundo dice quiero estar. Ok, entonces tienes que aprender a ser su esposa. Okay. Sin volverte loca en el intento. Y sin que tus hijos se deshagan en el intento también. Lo mejor posible y lo mejor para todos. Okay. Difícil. Es muy difícil. Dificilísimo. Está todo muy... Siento que es como una red que se va tejiendo. Sí. O sea, no es un hilo y lo portas y ya. No, o sea, pero la autoestima, pero mi identidad, pero también el amor, pero la familia, las creencias, la cultura, mi papel en la sociedad, mi contexto social. O sea, cada vez se van metiendo más cosas. Y también como que pensaba en este papel arrogante, pero también existe cuando este adicto puede ser narcisista. Sí. Y si te agrede, pues. O sea, sí hay maltrato psicológico, verbal, financiero, hasta, bueno, no sé si ya lo dije, físico. O sea, que sí dejar eso esté más difícil, no solo porque puedas estar volcado en él o no, sino porque ahora sí tú ya no tienes nada de autonomía, de identidad, de autoestima. ¿Eso es más complejo? ¿Una mujer maltratada o una persona maltratada por el adicto? Sí, es más complejo porque a final de cuentas alguien que está pudiendo decidir estar o no estar, tiene libertad. Okay.
una víctima de violencia, que es esto que me estás describiendo, cuando hay codependencia, es que el chiste es pégame, pero no me dejes, ¿no? Claro. Entonces, esa es la codependencia en una víctima de violencia. Es todo con tal de que no te vayas, porque yo no sé estar sin ti. Y puede ser un adicto o puede ser una tratadora una persona violenta y ya. Okay. Entonces, todas las pequeñas microviolencias que hay antes de un gran evento violento, como un golpe en la cara o una mandíbula rota, claro, que son las más comunes, es porque hubo microviolencias antes. Y se fue formando. Y generalmente las víctimas de violencia no son mujeres dejadas ni traumatizadas, ¿no? Son personas que como que no van entendiendo eso, no entienden qué pasa y hasta que ya se vuelve realmente muy grave. Claro. ¿De dónde es más difícil salir? De la violencia. Sí. Mucho más difícil. Porque hay un trauma emocional. Y entonces ese impacto, ese trauma emocional, es importante sanarlo. Pero si estás en el círculo violento con el agresor, es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y también porque ahí probablemente tus capacidades incluso de ser una persona funcional se han disminuido, ¿no? A lo mejor el codependiente sigue trabajando, sigue volcado en el enfermo, pero tiene un empleo. O sea, digamos, tiene más recursos para salir adelante y muchas veces las víctimas de violencia no. Las víctimas de violencia, como es un trauma emocional, sí, están o paralizadas, ¿no? O están todo el tiempo huyendo. Entonces, su mente no está puesta, su mente inteligente, que es la corteza prefrontal, no está puesta en ideas creativas, está puesta en sobrevivir. Entonces es muy... todo, ¿no? No le da para más que sobrevivir. No le da para más que sobrevivir. Entonces, hasta que no empieza como a hablarlo, encuentra espacios en donde es aceptada, porque hay, las personas que han sido violentadas, sobre todo mujeres que han sido violentadas, se sienten muy culpables y se avergüenzan de eso. Entonces... Qué complejo una vez más, ¿no? O sea, imagínate cómo se va a sentir culpable una persona que es la víctima. Exactamente. Y se sienten culpables porque la idea generalizada es que tú lo permitiste, tú permitiste que te golpeara. No, perdonen, eso sí no. No, ella no permitió nada, simplemente estaba ahí, no supo distinguir porque se confundió y generalmente son mujeres muy buenas. O sea, realmente buenas personas. Sí. Que creen lo mejor de la otra persona. Exactamente. Entonces es muy difícil que de pronto están enredadas en algo que ya no saben ni cómo. Sí, porque no ven, o sea, no, como que, ay, a lo mejor está de malas, como que no ves realmente la conducta malévola, digamos, ¿no? Es como, yo le decía a una paciente hace poquito, es como cuando tú no conoces un color, tu cerebro no lo distingue. Si tú nunca has visto un determinado tono de azul, tu cerebro no lo va a distinguir. Correcto. Entonces, nunca han visto hombres violentos, no saben, los ven en las películas, ¿sí? Pero no lo saben sentir. Claro. Las personas que hemos estado en situaciones de violencia, sabemos distinguir. Tu cuerpo te lo avisa. Exacto. Uf. Y estas personas no. Hasta que ya es horrible. Es muy evidente, ajá, ¿no? Hasta que ya es horrible. Y aún así todavía pudieran, ¿no? Pudieran a ver, quedarse. y en el contexto entonces de los hijos que también preguntan mucho, ¿qué se hace? Un niño de 13 años, 14, 16 con una adicción. O sea, se vuelve más complejo porque no es te vas, me voy, ahora sí ya es insostenible. ¿O sí? Mira, ese es el gran reto. Cada vez más me enfrento, incluso por eso te traje este libro. Gracias. Que es se ha ido como modificando lo que voy haciendo, porque el inicio de consumo ahora es 12 años. Wow. Con drogas muy fuertes, como cristal.
Entonces, ¿En todos los estratos sociales? en casi todos los estratos sociales, por ejemplo, en un estrato social un poco más alto, sí hay consumo de cristal, pero ahora hay una marihuana que es marihuana sintética, Ajá. que lo traen en vapers. Sí. Y entonces no huele. Y no te ponen los ojos rojos y no tu ropita no huele y tu mami no se da cuenta. Entonces, y te lo vende tu compañero de la banca de atrás. Y nadie se da cuenta, ningún adulto se da cuenta. Wow. No se dan cuenta. Entonces empiezas a ver cambios conductuales y es cuando empiezan a averiguar qué está pasando, pero es así, o sea, es en meses cuando hay consumo de marihuana. Okay. Cuando hay la fiesta y van a la secundaria, ¿no? Y empiezan con sus cosas y de repente, pues uno se da cuenta, ¿no? Claro. Como mamá hay que estar como papá, claro, muy atentos. Pero cuando estos chicos, lo que también está pasando es que hay mucha soledad en los chavos. Trabajamos mucho, llegamos muy tarde a casa, pasan muchas horas solos, frente a aparato, frente al Instagram, todas esas cosas. Claro. Y entonces hay mucha soledad. ¿Y qué hace la droga? Te acompaña. Te hace sentir menos solo, aunque sea por un ratito. Sí. Es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes? Prevenir. Ten una conexión profunda con tus hijos, ¿no? Aunque trabajes mucho, arréglate. O sea, arréglate tú, como persona, tú. Sé mejor mamá, sé mejor persona, para que puedas conectar profundamente con ellos. Esa es la mejor prevención. Claro. Y contigo. Y contigo. No con él. Ajá. Los queremos todo, ¿no? Mándalo a terapia, hazle, quítale, pon. Tú trabájate. Exactamente. Esa es la mejor prevención que podemos tener para las drogas. Y cuando ya están ahí. Y cuando ya están ahí, tenemos que aprender a amarlos de manera exigente. Ok. No, porque hay mucha culpa. Generalmente cuando ya se desarrolló una adicción, hay culpa, hay miedo, hay mucha angustia, todas estas emociones de bajo nivel, ¿no? De baja frecuencia. Estamos ahí atorados y es lo que maneja la codependencia. Claro. Entonces todo, como lo hablábamos, ¿no? Todo se justifica, todo está alrededor de del chavo. Llévalo a terapia, llévalo al psiquiatra, llévalo a no sé qué. Él se acostumbra a ser perseguido, que la atención esté sobre él. Exactamente. Eso tal vez es su ganancia secundaria, de sentirse solo, de repente todos están aquí. Y entonces empieza a haber muchas mamás lo que hacen es lo llevan al psiquiatra, lo llevan al psicólogo, lo llevan a terapia, ¿verdad? Y yo siempre, cuando llegan conmigo, siempre les digo, a ver, no voy a atender a tu hijo si no están ustedes en terapia familiar. Claro. Porque como veíamos, esto es una enfermedad de todos. Claro. O sea, todo el sistema familiar contribuye a que esto continúe. Y no vamos a empezar a catalogar al chico de 12 años o de 13 o de 14 o de 17 como el enfermo, porque eso va a darle la identidad a él. Yo soy el enfermo. No. De lo que se trata es de que él empiece a encontrar otras maneras de enfrentar la vida, los coping mechanisms. Claro. ¿No? Entonces, tengo que tener mecanismos de enfrentamiento para poder ver la vida de otra manera. Pero ¿quién me los va a enseñar? Mi terapeuta. Y luego, ¿quién me los va a reforzar cuando esté fuera de la terapia? Mis papás. Claro. Entonces, antes que una clínica y que ya lo mandaron al anexo y a la clínica, no. Primero son ustedes, trabajen en ustedes. Luego es el adicto y juntos se hace un cambio para el adicto. Se le invita a cambiar con amor exigente. Siempre es en conjunto. Tenemos esta idea de ir a rehabilitar al enfermo otra vez. Sí. O sea, el enfermo es el que está malito y entonces, no, pues lo llevo al hospital y que me lo curen. Como es una enfermedad mental. Claro. Y de las emociones. Y de las emociones y de la dinámica, no, pues no. Se vale si llega un momento, ya no tiene 16, tiene 20, 25, se desborda, ya es un completo adicto, disfuncional, ya de robarte. Si ya se vuelve una situación completamente insostenible, ¿se vale adiós? Aunque sea mi hijo, hija. Sí se vale. Sí.
yo siempre les digo que para llegar a eso necesitas intentar todo antes. Claro. Todo antes. Claro. Y ya cuando llegas a esto es porque es una consecuencia. O sea, no puedes correr a tu propio hijo de casa sin que no sea de tu tripa, de tu enojo. Claro. Porque al rato te vas a arrepentir y lo vas a volver a recibir. Y otra ¿no? dinámica otra vez. Y la locura. Sí. Entonces, si va a ser así, gasta todos tus recursos y si él decide seguir consumiendo, que no sea desde el enojo, que se vaya de tu casa, sino desde la consecuencia. No puedes vivir con nosotros porque nosotros no estamos de acuerdo con el consumo y tú quieres seguir con ello, pero siempre vamos a estar contigo. Te vamos a acompañar. Cuando tú necesites ayuda, vamos a estar para ti. Cuando tú la pidas, aquí estamos, siempre. No se trata de, ya lo corrí y se fue y nunca más supe de él, Claro. que a veces les dan ganas. Sí, claro. Ya no puede ser así. Okay. Ni debe, porque es como la escoria, ¿no? Como que se vaya. Sí. Y la El verdad es problema, que pues. ni puede en la familia. No. Hay veces que yo les digo, ya tiene que irse. Sí. Y ellos, no, pero es que vamos a hacer esto. Y vamos, ok, pues hasta que estés lista. Mientras tú no estés lista o listo, si lo corres, va a ser, y pasa algo, bueno, la culpa enorme. Ya, nunca te la vas a quitar. Nunca. Claro. Pero entonces tienes que preparar la salida. Siempre es preparar y mucho trabajo en ti para poder Sí. soltar, ¿no? No ocurre de un día a otro, sino eso es un impulso. Y te carcome la culpa y lo regresa y otra vez otra disfunción. Exacto. Pero siempre es el trabajo contigo. Eso creo que es algo que me Es llevo la- de este es la base. episodio. Y la codependencia, Carla, también puede venir, que me faltó decirte, de nuestra infancia, Ok. de nuestra carencia afectiva. Y entonces no nada más mi hijo adicto se convierte en un adicto o decide empezar a consumir porque la vida lo llevó, sino Sí. también mis carencias afectivas como mamá, como papá, las heredo. Y A la entonces siguiente. a la generación de abajo y ellos lo empiezan a actuar. Entonces también esta parte hay que tenerla pensada, o sea, Como no de nada la- más. sí, en la mirada, pues. Exactamente. Que sí es algo que se va heredando, pero no solo que pueda haber una predisposición genética, sino que es algo aprendido. Que si lo vi, y no lo resolví, lo voy a replicar, y si no es de esta manera, la replico de otra. Exactamente. Hasta que alguien no decide hacer las cosas de raíz, porque creo que estamos llenos de soluciones muy Mágicas. ilusorias, ¿no? Como muy superficiales. Súper muy, mágicas. eso, súper mágicas. Sí. Y no funcionan, porque no queremos atender desde abajo. Y me encantó lo que dijiste de la prevención. Creo que hay poca cultura de la prevención. Hay muy poca cultura de prevención. Es ya que tienes diabetes, ya que está adicto, ya que está en la clínica, ya que se murió, ya que la deuda, ya. Pero como que cuando vamos a empezar a actuar desde antes, desde la infancia, desde cambiar nuestra manera de vincularnos con mil cosas que tenemos ahí afuera, ¿no? Exactamente. Y de ahí surge la idea también de buscar tu propia voz. ¿no? Que así se llama. Así se llama tu canal. mi canal, buscando mi voz. Si tú encuentras tu voz, todo lo demás, tú le vas a poder dar voz al otro. Wow. Y todos tenemos una voz que ser escuchada y que escuchar del otro. Pero primero está tu voz, Bonito. tu propia voz. Pues muchas gracias, Paula. ¡Ay, de nada! Me faltan mil cosas. Es un tema que me encanta. Tengo poco estudiando también, que estaba como muy junto con pegado de dependencia emocional y creo que es algo que me parece apasionante. Tiene sus lados tristes, tiene su lado como oscuro, pero me parece de verdad fascinante esto que se desarrolla en nosotros. O sea, no me deja de impactar las maneras que tiene el ser humano, esas como mañas que tiene para recibir amor, aceptación, mirada, ¿no? O sea, siempre hacemos y que poco nos educan para aprenderlo de una manera sana. O sea, qué poca educación existe, información para hacer las cosas bien desde un inicio, ¿no? Y no estar Exacto. apagando fuegos justamente. Es como muy poca educación emocional. Sí, yo creo que sí. Todo lo centramos en
creo yo que en logros. Imagínate una clase de psicología así, de acuerdo, desde, digamos, tercero o cuarto de primaria y que vaya creciendo. Increíble. Su clase de psicología a la semana, que vayan aprendiendo emociones, que ya más adelantado se hable de adicciones, pero enseñando. Enseñando. No nada más el video de mira qué te va a pasar si te emborrachas y que no sé qué. No, eso no sirve. Pues gracias. Te voy a hacer una última pregunta. Sí, dale. ¿Qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea, puede estar relacionado al tema o no, puede ser a ti misma, puede ser alguien que tú tengas en la mente. ¿Qué le dirías a tu Valeria? Yo le diría a mi Valeria, que se llama Santiago, que tiene 19 años, que aprenda a escuchar su voz. Que aprenda a escuchar su voz, que aprenda a mirarse y a no depender de los demás para ser reconocido. Eso le diría a Santiago, que es mi Valeria. Qué bueno. Estoy seguro que mucha gente va a resonar. Yo resueno con eso. Como por mucho tiempo olvidé esa voz y qué tan importante es nunca perderla, porque conforme más pasemos tiempo con nosotros, y por ahí escuchaba, no me acuerdo a quién, decir, dejemos de jugar a las escondidillas con nosotros mismos. Exactamente. ¿No? Hay que vernos, hay que percibirnos, hay que no desconectarnos, hay que no abandonarnos para estar mejor nosotros y pues por ende nuestro entorno. Así que de verdad estoy muy agradecida. Gracias. Ay, gracias a ti. Y Paula, dime por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Das consulta? ¿Tienes grupos de ayuda? ¿Cómo te pueden encontrar? Mira, la red social se llama Buscando mi Voz. Está en YouTube. Está en YouTube y también estamos en Instagram y en Facebook. Sí doy consultas. Todo es en línea. Gracias a Dios tengo mucha gente de todo el mundo que habla español. Entonces tengo grupos también para madres y padres de adictos y para codependientes. Todos los que llegaron hasta acá. Este sí les voy a decir, compártanlo. Es que ustedes no saben si su vecina está pasando por eso y no lo dice. Porque le da pena, porque hay mucha vergüenza alrededor del tema. Está lleno de tabús, de malentendidos, de mucha desinformación. Así que compártanlo, por favor. Suscríbanse en el canal de YouTube si quieren seguir escuchando este tipo de contenido que esté al alcance de todos. Pónganle 5 estrellas en Spotify. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Una producción original de Troop.